Emilio ocupará el puesto de director de tecnología. Puedes enseñarle dónde está enterrado todo, dijo Tomás Ramos. Lo dijo como si estuviera asignando lugares de estacionamiento, no entregando 16 años de mi trabajo a su sobrino de 31 años. El nuevo organigrama descansaba en el centro de la mesa de la sala de juntas. El nombre de Emilio estaba en la parte superior, bajo el cargo de director de tecnología. El mío había sido relegado debajo del suyo, reducido a directora de continuidad de la plataforma. Durante los últimos 90 días, yo había sido la directora de tecnología interina de Sistemas Línea Clara. Había liderado la empresa durante una auditoría federal de seguridad, evitado que un cliente bancario se fuera y evitado que una interrupción de la plataforma se convirtiera en un desastre de 700 millones de pesos. La junta directiva había elogiado mi liderazgo en 3 reuniones distintas. 2 directores incluso me habían preguntado si estaba lista para elaborar un plan tecnológico a 5 años. Ahora, me decían que debía capacitar al hombre que me estaba reemplazando. Mi nombre es Sofía Bernal. Tenía 44 años y, hasta esa mañana, todavía creía que el trabajo duro podía superar la política de oficina. Si alguna vez has visto a alguien llevarse el crédito por años de tu sacrificio, ya sabes por qué no reaccioné de inmediato. Miré a Tomás y le pregunté, ¿qué pasó con la evaluación formal que prometiste después de 90 días? Él se reclinó en su silla. El puesto necesita un tipo diferente de presencia ejecutiva, dijo. Eres excelente en las crisis, Sofía, pero eres más valiosa en el cuarto de máquinas. Más valiosa. Era el tipo de cumplido que la gente usa cuando quiere conservar tu trabajo pero negarte la autoridad. Emilio me sonrió desde el otro lado de la mesa. Llevaba un traje azul marino que aún tenía las marcas de los dobleces de la tienda departamental en las mangas. Voy a depender mucho de tu conocimiento interno, dijo. Nadie espera que yo entienda cada detalle técnico en mi primer día. Unas cuantas personas soltaron risas educadas. Una miembro de la junta directiva bajó la mirada hacia sus papeles en lugar de mirarme a los ojos. Yo no lo hice. Entonces noté el estuche plateado junto a Tomás. Mi estómago se tensó antes de que siquiera lo abriera. Adentro había una llave de metal pulido montada sobre terciopelo negro. Era ceremonial, no funcional, pero todos en Sistemas Línea Clara sabían lo que representaba. Los ingenieros la llamaban la llave maestra porque copiaba la forma del dispositivo físico de seguridad vinculado a llave puente, el entorno de recuperación detrás de nuestros sistemas de clientes más importantes. Yo había diseñado llave puente. Había construido la primera versión en la mesa de mi cocina, y Sistemas Línea Clara no era la dueña. Tomás levantó el estuche y se lo entregó a Emilio, mientras la directora de comunicaciones levantaba su teléfono para tomar una fotografía. Cada líder de tecnología recibe una, dijo Tomás. Emilio sostuvo la llave a la altura del pecho y sonrió ampliamente. Ese fue el momento en que la humillación se transformó en algo más frío. No solo le estaban dando mi puesto. Estaban poniendo mi creación en sus manos y diciéndole a toda la sala que le pertenecía. Cerré mi carpeta. Felicidades, Emilio, dije. Tomás se relajó. Pensó que yo lo había aceptado. Me gustaría recibir por escrito el cambio en la línea de reporte, el ajuste de compensación y las expectativas de la transición, agregué. Su sonrisa se desvaneció un poco. El Departamento de Recursos Humanos enviará todo esta tarde. Me puse de pie, recogí mi libreta y caminé hacia la puerta. Sofía, me llamó Emilio por la espalda. Necesitaré que todas las credenciales de emergencia sean transferidas antes del lunes. Cada dispositivo de seguridad, certificado y código de acceso maestro. Me di la vuelta. Todas las credenciales corporativas serán transferidas mediante el proceso aprobado. Él asintió con la cabeza como si hubiera ganado. Lo que él no sabía era que las contraseñas no eran lo que mantenía unida a Sistemas Línea Clara. Tampoco lo era la llave de metal en su mano. La verdadera llave era el sistema detrás de ella, los contratos que la rodeaban y la confianza construida durante 16 años. Mientras la puerta de la sala de juntas se cerraba detrás de mí, comprendí algo que Tomás y Emilio ni siquiera habían considerado. Habían confundido el permiso con la propiedad, y ese fue su primer error. 16 años antes, Sistemas Línea Clara tenía menos de 40 empleados y una oficina estrecha sobre un almacén de impresión.
Los pisos temblaban cada vez que las máquinas de abajo empezaban a funcionar. Me uní como ingeniera de sistemas 3 meses después de que mi divorcio se volviera definitivo. Tenía una deuda de 665,000 pesos, ayudaba a mi madre viuda con su hipoteca y trataba de reconstruir una carrera que casi había abandonado para mantener unido mi matrimonio. Tomás era diferente en ese entonces, o tal vez yo era simplemente más fácil de convencer. Me dio un recorrido por la oficina en mi primer día y me dijo que los primeros empleados crecerían con la empresa. Cuidamos a las personas que construyen este lugar, dijo. Yo le creí. Incluso guardé la tarjeta de bienvenida que firmó porque, en ese momento, necesitaba una prueba de que empezar de nuevo había sido la decisión correcta. Durante los siguientes 16 años, me convertí en la persona a la que Sistemas Línea Clara llamaba cuando las promesas chocaban con la realidad. Ventas le ofrecía a un cliente algo que la plataforma no podía hacer, y yo encontraba una manera segura de cumplir. Un lanzamiento fallaba a la medianoche, y mi teléfono sonaba antes de que el reporte de error llegara a la gerencia. Un cliente amenazaba con irse y Tomás me enviaba a la reunión porque yo podía explicar las malas noticias sin hacer que la gente se sintiera abandonada. Yo era buena en eso. Sabía cómo mantener la calma mientras todos los demás se protegían a sí mismos. Esa habilidad me hacía valiosa. También me hacía fácil de utilizar. Me perdí la cena del 60º cumpleaños de mi madre porque el sistema de pagos de un minorista falló durante un lanzamiento en temporada navideña. Cancelé un viaje a Los Cabos después de que Sistemas Línea Clara firmó un contrato sin tener suficiente personal de ingeniería. Una vez, mientras mi madre estaba en cirugía, me uní a una llamada de recuperación de desastres desde el pasillo del hospital porque nadie más entendía la secuencia de conmutación por error. Cuando la llamada terminó, el cirujano ya estaba hablando con mi hermana. Todavía recuerdo estar de pie allí, con mi computadora portátil abierta, tratando de decidir si debía sentirme orgullosa o avergonzada. Cada sacrificio venía con la misma promesa. El próximo trimestre, el próximo ciclo de ascensos, después de la renovación de este cliente, después de que la empresa se volviera estable. El puesto siempre era para alguien que hablaba con más confianza en las reuniones. La limpieza del desastre siempre volvía a mí. Aún así, me quedé. Cada año hacía que irme se sintiera más difícil porque gran parte de mi identidad, reputación y futuro se habían atado a Sistemas Línea Clara. No me quedé porque fuera débil. Me quedé porque amaba al equipo que habíamos construido. Los ingenieros de nivel inicial acudían a mí antes de ir a sus gerentes. Los clientes preguntaban por mi nombre. Cientos de personas dependían de los contratos de Sistemas Línea Clara para mantener sus empleos. Me decía a mí misma que la lealtad significaba quedarse el tiempo suficiente para hacer a la empresa mejor. Lo que no entendía era que la lealtad sin límites se convierte en permiso. 3 meses antes de que Tomás le diera mi trabajo a Emilio, el director de tecnología de Sistemas Línea Clara renunció en medio de una crisis regulatoria. Un cliente bancario había expresado preocupaciones sobre nuestros controles de recuperación. Los auditores querían pruebas en un plazo de 90 días. Si fallábamos, Sistemas Línea Clara podría perder 3 cuentas importantes con un valor de más de 1.050 millones de pesos al año. Tomás me llamó a su oficina. Necesito que asumas el cargo de directora de tecnología interina, dijo. 90 días. Luego, la junta directiva llevará a cabo una evaluación formal. Pregunté por el salario y la autoridad. Prometió que ambos asuntos se resolverían después de la evaluación. Acepté de todos modos. Durante 90 días, trabajé jornadas de 14 horas. Reorganicé el equipo de incidentes, me reuní con los auditores antes del amanecer y reconstruí la confianza de clientes que habían dejado de confiar en nuestros ejecutivos. Aprobamos la auditoría con solo 2 hallazgos menores. El Banco de la Capital renovó. La presidenta de la junta directiva me dijo que yo había sostenido a la empresa cuando más importaba. Para la última semana, la gente había empezado a llamarme directora de tecnología sin la palabra interina. Entonces llegó Emilio. Tomás lo presentó como un asesor especial con experiencia en estrategia digital. Su experiencia provenía de 2 años en una firma de consultoría y de una empresa emergente de software fallida, financiada por su familia. Vi las señales de advertencia de inmediato. Pero después de 16 años, todavía creía que los resultados importarían más que los linajes.
Estaba equivocada. Y la razón por la cual ese error salió tan caro estaba enterrada dentro de un sistema que casi nadie entendía tan bien como yo. La primera versión de llave puente no comenzó en una sala de juntas. Comenzó en la mesa de mi cocina a las 2 de la mañana, 7 años antes de que Tomás le entregara esa llave de plata a Emilio. Sistemas Línea Clara acababa de sobrevivir a una falla regional en el centro de datos. Nuestro cliente de logística más grande perdió el acceso a los registros de envío por casi 6 horas porque nuestras herramientas de respaldo no se comunicaban entre sí. Un sistema confirmaba que los datos existían. Otro no podía verificar si estaban actualizados. Un tercero requería cambios manuales de certificados antes de que cualquier proceso de conmutación pudiera ejecutarse. Nos recuperamos, pero solo porque pasé la noche conectando pasos que debieron haberse automatizado años atrás. El lunes siguiente, pedí financiamiento para reconstruir el proceso de recuperación. Tomás dijo que el presupuesto ya estaba comprometido. Haz que las herramientas actuales funcionen, me dijo. Así que lo hice. Había comenzado a investigar sobre sistemas de recuperación portátiles antes de unirme a Sistemas Línea Clara. Mi contrato de trabajo incluía una cláusula de excepción para inventores sobre trabajos desarrollados en mi propio equipo fuera del horario de la empresa y sin usar datos de la compañía. Revisé esas condiciones antes de escribir una sola línea de código. Durante 6 meses, trabajé noches y fines de semana en mi computadora portátil personal. Construí un entorno que podía mapear el ecosistema de un cliente, probar la integridad del respaldo, rotar certificados de recuperación, registrar cada aprobación y guiar a los ingenieros a través de una conmutación de errores sin depender de su memoria. Lo llamé llave puente porque conectaba sistemas que nunca habían sido diseñados para funcionar juntos. No era un interruptor mágico. No podía borrar datos, controlar las redes de los clientes, ni apagar a Sistemas Línea Clara. No contenía información de los clientes. Su valor radicaba en la coordinación. Llave puente tomaba 27 pasos de recuperación separados y los convertía en un solo proceso verificado. La siguiente vez que un centro de datos falló, nuestro tiempo de recuperación bajó de casi 6 horas a 43 minutos. Ahí fue cuando la gente dentro de Sistemas Línea Clara empezó a llamarla la llave maestra. Tomás quería que la empresa lo usara, pero no quería comprarlo. El propio asesor legal de Sistemas Línea Clara revisó mis registros de inventora y confirmó que el entorno me pertenecía a mí. En su lugar, redactaron una licencia de uso interno renovable. Todavía recordaba la reunión. La abogada señaló el acuerdo y dijo, Sistemas Línea Clara obtiene el permiso para usar el núcleo. Sofía conserva la propiedad. Cualquier uso ampliado requiere una renovación por escrito. Tomás apenas miró la página antes de firmarla. En ese momento, él llamó al acuerdo algo temporal. A lo largo de los siguientes años, Llave Puente se convirtió en parte de casi todas las promesas importantes a clientes que Sistemas Línea Clara hacía, pero el software era solo la mitad de su valor. Yo también construí el sistema humano a su alrededor. Capacité a los equipos de seguridad de los clientes. Trabajé con los proveedores de servicios en la nube para crear rutas de autorización de emergencia. Escribí el lenguaje de recuperación utilizado en las auditorías de cumplimiento. Estuve presente en cientos de horas de reuniones de riesgo hasta que los clientes dejaron de ver a Sistemas Línea Clara como un proveedor y comenzaron a vernos como un socio. 3 de nuestros contratos más grandes se firmaron porque la herramienta puente les daba a los clientes algo que nuestros competidores no podían ofrecer. La prueba de que las decisiones de recuperación podían ser rastreadas, probadas y defendidas. 2 contratos me nombraban a mí como patrocinadora técnica ejecutiva. El Banco de la Capital fue más allá. Su acuerdo requería la aprobación por escrito del Comité de Riesgos del banco antes de que Sistemas Línea Clara pudiera reemplazarme en ese rol. Esa cláusula no había sido mi idea. Su directora de riesgos había insistido en ello después de verme manejar un incidente en vivo mientras 2 ejecutivos de Sistemas Línea Clara discutían sobre quién debía hablar. Para cuando me convertí en directora de tecnología interina, Llave Puente respaldaba sistemas conectados a más de 1.050 millones de pesos en ingresos anuales. Yo sabía que eso era peligroso. Ninguna empresa debería depender de una sola persona o de un entorno de propiedad privada para siempre. Durante mi segunda semana como directora de tecnología interina, le entregué a Tomás un plan para solucionarlo.
Sistemas Línea Clara podía comprar llave puente directamente, financiar a un equipo de resiliencia de 12 personas y capacitar a 3 sucesores calificados. A cambio, yo solicitaba una compensación justa, un puesto ejecutivo permanente y la aprobación de la junta directiva para la transición. Tomás me dijo que la propuesta tenía sentido. Vamos a superar la evaluación de 90 días, dijo. Luego finalizaremos todo juntos. Debido a que la auditoría regulatoria ya estaba en marcha, firmé una licencia de expansión temporal que le permitía a Sistemas Línea Clara usar llave puente en los entornos de 2 clientes adicionales. La fecha de vencimiento era clara. Terminaba 10 días después de mi nombramiento interino. Asumí que Tomás entendía que su firma estaba en el documento. Lo que no me di cuenta fue que él había dejado de leer los acuerdos hacía años. Él esperaba que el departamento legal, el departamento de finanzas y personas como yo lo protegiéramos de los detalles. Emilio era aún peor. Para él, puente era solo el nombre de una marca en una diapositiva y una llave de metal en un estuche de terciopelo. Él creía que convertirse en director de tecnología lo convertía en el dueño de todo lo que estuviera bajo el departamento de tecnología. Ninguno de los dos hombres entendía la diferencia entre los datos de la empresa, las credenciales de la empresa y el software con licencia independiente. Estaban a punto de aprenderlo. Porque mientras Emilio posaba para las fotografías con la llave maestra ceremonial, la cuenta regresiva de la verdadera licencia de expansión ya estaba corriendo. Emilio no esperó hasta el lunes para empezar a demostrar que él estaba a cargo. La mañana siguiente al anuncio, programó una reunión general para todos los empleados titulada La nueva era tecnológica de Sistemas Línea Clara. Más de 80 empleados se unieron desde las oficinas en 3 estados. En la primera diapositiva había un documento que yo había escrito durante la crisis regulatoria. Mi puesto había sido eliminado, pero mis diagramas no. Emilio la llamó su nueva estrategia de resiliencia. Habló durante 20 minutos sobre la velocidad, la responsabilidad y romper viejos hábitos. Luego dijo, Sistemas Línea Clara se ha vuelto demasiado dependiente de la forma en que una persona hace las cosas. Eso termina hoy. Todos sabían a quién se refería. Uno de mis arquitectos de sistemas de mayor antigüedad, Luis, le preguntó cómo planeaba validar los certificados de recuperación en entornos mixtos en la nube. Emilio hizo una pausa. Luego dio una respuesta sobre la automatización y el liderazgo moderno que no respondió a la pregunta. Después de la reunión, me envió un mensaje privado. Prepara mejores puntos de conversación antes de las revisiones técnicas. No puedo liderar de manera efectiva si mi propio equipo intenta acorralarme. Lo leí 2 veces. Él había tomado mi trabajo, no había podido explicarlo y me culpaba a mí por su vergüenza. Esa tarde, tuvimos una reunión de preparación con el Banco de la Capital. Su expansión valía 245 millones de pesos a lo largo de 3 años, y el plan de migración requería 10 días hábiles de aprobaciones antes del primer cambio técnico. Antes de la llamada, le advertí a Emilio que no prometiera un plazo más rápido. Él asintió con la cabeza sin levantar la vista de su teléfono. 40 minutos después, la directora de riesgos del Banco de la Capital preguntó cuándo podría comenzar la migración. Dentro de 48 horas, dijo Emilio. Intervine con cuidado. El trabajo técnico puede prepararse rápidamente, pero la secuencia de aprobación del banco requiere 10 días hábiles. Deberíamos mantener la fecha comprometida. Emilio le sonrió a la cámara. Sofía es excelente para encontrar razones para avanzar lentamente, dijo. A mí me trajeron para eliminar esos límites. Nadie se rió. La directora de riesgos del banco lo miró a él y luego a mí, y anotó algo. Esa única oración le costó a Sistemas Línea Clara más confianza de la que Emilio podía comprender. A la mañana siguiente, él ordenó al departamento de comunicaciones que eliminaran mi nombre como patrocinadora ejecutiva de todos los materiales para los clientes. Luego le ordenó al departamento de tecnología de la información que copiara el repositorio principal de llave puente a un nuevo espacio de trabajo bajo su control. Respondí por escrito, el núcleo bajo licencia no puede ser copiado, modificado, ni movido fuera del entorno aprobado. Las configuraciones de la empresa y los registros de los clientes pueden transferirse a través del proceso normal. Apareció en mi escritorio 10 minutos después. Este pequeño reino tuyo se acabó, dijo en voz baja. Tú trabajas para Sistemas Línea Clara.
Sistemas Línea Clara es dueña de lo que tú construyes. Te sugiero que leas la licencia. Su rostro se tensó. Para la hora del almuerzo, el Departamento de Recursos Humanos había programado una reunión con Tomás. El director de Recursos Humanos se sentó a su lado con una carpeta que ya estaba abierta. Nadie me pidió una explicación. Tomás empujó una orden por escrito a través del escritorio. Tenía 5 días hábiles para transferir todo mi conocimiento a Emilio, cooperar con todas las solicitudes de la transición y aceptar un bono anual reducido porque ya no estaba en el plan de carrera para ejecutivos. La reducción era de 612,500 pesos. Después de 16 años, me estaban quitando dinero que ya me había ganado, mientras me ordenaban que capacitara a la persona que me había reemplazado. Tomás entrelazó las manos. Deberías estar agradecida de que encontráramos un puesto que aún aprovecha tus puntos fuertes. Durante años, había imaginado el momento en que finalmente le diría todo lo que había sacrificado. El pasillo del hospital, los viajes cancelados, los fines de semana, los clientes que había salvado después de que sus promesas fracasaran. En lugar de eso, me sentí tranquila. Ni entumecida, ni derrotada, sino terminada. Algo dentro de mí finalmente había dejado de pedirles permiso a esas personas para sentirme valorada. Tomé la orden y firmé junto a las palabras acuse de recibo. Luego dije, necesito una copia de todo mi expediente laboral, de cada acuerdo sobre llave puente y de las actas de la junta directiva que aprueban la licencia de expansión temporal. El director de Recursos Humanos miró a Tomás. Él me devolvió la mirada. Por primera vez en esa semana, ninguno de los dos tenía una respuesta rápida. Me puse de pie y coloqué mi bolígrafo sobre la carpeta. Pensaron que estaba reuniendo documentos para defender mi trabajo. En realidad, estaba reuniendo pruebas de que ya no lo necesitaba. Pasé los siguientes 4 días haciendo todo lo que Emilio esperaba que no hiciera. Me mantuve profesional. Respondí preguntas. Terminé las notas de la transición. Devolví cada dispositivo físico de seguridad de la empresa que me había sido asignado y registré cada uno por escrito. Creé un índice completo de los proyectos activos, los contactos de los proveedores, las fechas límite de los clientes y los procedimientos de recuperación. No eliminé ni un solo archivo. No dejé a nadie fuera de los sistemas. No oculté ni una sola contraseña. Si Sistemas Línea Clara fracasaba después de que me fuera, nadie podría decir que yo lo había causado. Eso me importaba. También importaba en el ámbito legal. Cada tarde, llevaba copias de los acuerdos que el Departamento de Recursos Humanos me había proporcionado a 2 abogadas. Una se encargaba del derecho laboral. La otra se especializaba en propiedad intelectual. Nos reuníamos en una pequeña sala de conferencias al otro lado de la ciudad, donde nadie de Sistemas Línea Clara me reconocería. La abogada de propiedad intelectual leyó la cláusula de excepción para inventores 2 veces. Luego, leyó la licencia original de llave puente, el calendario de renovación y el acuerdo de expansión temporal que Tomás había firmado. Finalmente, levantó la vista. Tu situación es inusualmente impecable, dijo. Le pedí que me lo explicara como si se lo estuviera explicando a una junta directiva hostil. Ella golpeó los documentos uno por uno. Sistemas Línea Clara es dueña de sus datos, de las configuraciones de sus clientes, de su documentación interna y de cada herramienta que sus empleados construyeron para la empresa. Tú has devuelto todo eso. Pero el núcleo de llave puente se creó bajo una cláusula de excepción válida y se licenció por separado. Los derechos de expansión temporal se vencen la próxima semana. No pueden continuar usando el núcleo bajo licencia después de esa fecha a menos que tú lo apruebes. Sentí que mis hombros se relajaban por primera vez en días. Entonces, no les estoy quitando nada. No, dijo ella, te estás negando a seguir prestándoles algo que nunca compraron. Esa frase cambió la manera en que yo veía toda la situación. Tomás había planteado mi valor como propiedad de la empresa durante tanto tiempo que una parte de mí había empezado a creerle. La abogada laboral encontró algo más. Cuando Sistemas Línea Clara me nombró directora de tecnología interina, la empresa había añadido una cláusula de servicio ejecutivo que permitía a cualquiera de las partes poner fin al nombramiento temporal sin el periodo de preaviso estándar de 4 semanas. Tomás quería flexibilidad en caso de que yo fracasara.
Ahora esa cláusula me daba a mí la misma libertad. La noche siguiente revisé nuestros contratos con los clientes. El Banco de la Capital requería la aprobación por escrito de su comité de riesgos antes de poder reemplazarme como patrocinadora técnica ejecutiva. Transportes Calderón podía terminar parte de su acuerdo si Sistemas Línea Clara ya no tenía acceso legal al entorno de recuperación que figuraba en su programa de servicios. No llamé a ninguno de los dos clientes. No le pedí a nadie que me siguiera. En su lugar, preparé un aviso sencillo en el que indicaba que me iba de Sistemas Línea Clara y que todas las promesas técnicas futuras tendrían que ser confirmadas por la empresa. Luego hice una sola llamada. Miriam Salas era la directora de operaciones de Nube Puerto Oeste, uno de los competidores más respetados de Sistemas Línea Clara. Ella había intentado contratarme el año anterior, después de escucharme hablar en una conferencia sobre resiliencia. En ese momento, yo le había dicho que le era leal a Sistemas Línea Clara. Ahora le dije, estoy disponible para hablar, pero necesito establecer límites claros. No llevaré listas de clientes, código interno, precios ni información confidencial. Miriam respondió de inmediato. Tampoco te pediría que lo hicieras. Soy dueña de Llave Puente. Sistemas Línea Clara la ha estado utilizando bajo una licencia. Hubo un breve silencio. Luego ella me dijo, ¿quieres un trabajo, Sofía, o quieres autoridad? Nadie en Sistemas Línea Clara me había hecho nunca esa pregunta. Autoridad, respondí. Nube Puerto Oeste me ofreció el puesto de directora de tecnología y resiliencia, financiamiento para un equipo de 12 personas, apoyo legal para comercializar Llave Puente y un salario casi un 40% más alto que lo que me pagaba Sistemas Línea Clara. Miriam también me preguntó qué necesitaba en el aspecto personal. Le hablé de mi madre, de las citas médicas que me había perdido y de los límites que debía haber establecido años atrás. Ella me ofreció días flexibles sin tratar el asunto como si fuera un favor. Ese pequeño detalle me conmovió más que el puesto en sí. Me demostró que el respeto podía existir antes de que una crisis lo forzara. Acepté en principio, sujeto a una revisión legal sin contratiempos. El viernes por la mañana, dejé una carta de renuncia de una sola página sobre el escritorio de Tomás. Junto a ella había 42 páginas de registros de la transición, pruebas de que todas las credenciales de la empresa habían sido devueltas y un aviso formal de que la licencia temporal de Llave Puente expiraría según lo programado. Tomás leyó el primer párrafo y levantó la vista bruscamente. No puedes dejarnos así. Me estoy yendo exactamente como lo permiten los acuerdos. Él echó un vistazo a los documentos adjuntos. Te estás llevando el sistema. No, Sistemas Línea Clara todavía tiene todo lo que le pertenece. Su rostro cambió cuando entendió la diferencia. Antes de que llegara al estacionamiento, mi teléfono vibró. La oficina de riesgos del Banco de la Capital se había puesto en contacto con Sistemas Línea Clara. Querían saber quién había autorizado mi reemplazo. Nada explotó el lunes por la mañana. Ningún servidor se apagó. Ningún dato de los clientes se desvaneció. Ningún interruptor oculto paralizó a Sistemas Línea Clara. El pánico fue mucho más silencioso que eso. Comenzó con un correo electrónico del Banco de la Capital a las 8:07 de la mañana. El banco suspendió su expansión de 245 millones de pesos hasta que Sistemas Línea Clara demostrara que Emilio había sido aprobado como el nuevo patrocinador técnico ejecutivo. No lo había sido. A las 8 de la mañana con 32 minutos, Transportes Calderón solicitó una confirmación por escrito de que Sistemas Línea Clara aún tenía acceso legal al entorno de recuperación mencionado en su contrato. A las 9:10 de la mañana, un proveedor de servicios en la nube rechazó la solicitud de autorización de emergencia de Emilio porque su nombre no estaba en la lista de derivación aprobada. Para las 10 de la mañana, Tomás ya me había llamado 2 veces. Dejé que ambas llamadas se fueran al buzón de voz. Dentro de Sistemas Línea Clara, el equipo de ingeniería aún tenía todos los sistemas, configuraciones, credenciales y documentos que pertenecían a la empresa. Se los había dejado organizados y claramente etiquetados. Lo que ya no tenían era el permiso para ejecutar el núcleo de Llave Puente después de que expirara la licencia temporal. El equipo aún podía realizar las tareas de recuperación manualmente. Pero un proceso que Llave Puente completaba en menos de una hora ahora requería 6 ingenieros, múltiples llamadas de aprobación y casi todo un día de trabajo.
cada retraso generaba otro retraso. El personal de seguridad esperaba la evidencia técnica de ingeniería. Los ingenieros esperaban la aprobación del proveedor. Los gerentes de cuenta de los clientes esperaban reportes que nadie podía generar en el formato acordado. La gente estaba trabajando duro, pero el esfuerzo no podía reemplazar un proceso que había tomado años para diseñar, probar y obtener su respectiva aprobación. Más importante aún, el proceso manual no producía el paquete de auditoría que Sistemas Línea Clara les había prometido a los clientes. Emilio exigió a los ingenieros que recrearan llave puente durante el fin de semana. Luis, el arquitecto de mayor antigüedad al que había avergonzado durante la reunión general, le preguntó a Emilio si quería una versión de demostración o un reemplazo certificado. Un reemplazo que funcione, dijo Emilio. Luis le dijo la verdad, con las pruebas, la revisión de seguridad, la validación del cliente y la aprobación regulatoria, eso tomaría de 6 a 9 meses, tal vez más. Emilio acusó al equipo de resistirse al cambio. Luego les ordenó que firmaran declaraciones personales indicando que el proceso de recuperación manual cumplía con todos los requisitos contractuales. 2 ingenieros de alto rango se negaron. Para el lunes por la tarde, ambos habían presentado sus renuncias. Tomás intentó controlar la historia antes de que la junta directiva se enterara. Envió un mensaje afirmando que yo me había ido sin el preaviso adecuado y que había retenido accesos críticos. Describió el problema como un acto de deslealtad por parte de una ex empleada resentida. Esa versión duró menos de una hora. El jefe del Departamento de Tecnología de Sistemas Línea Clara confirmó que yo había devuelto todas las credenciales corporativas y había dejado un índice de transición completo. El Departamento de Recursos Humanos presentó mi carta de renuncia y la cláusula de servicio ejecutivo que los propios abogados de Tomás habían redactado. Luego, el asesor legal de la empresa explicó la licencia de llave puente. Según una integrante de la junta directiva que más tarde me contó lo sucedido, la sala se quedó en silencio cuando la abogada dijo: Sistemas Línea Clara nunca ha sido la dueña del entorno principal. Tomás argumentó que yo lo había desarrollado mientras estaba empleada. La abogada le mostró la cláusula de excepción para inventores. Tomás dijo que la empresa había usado llave puente durante años. La abogada le mostró los acuerdos de renovación. Finalmente, Tomás dijo: ella no puede simplemente impedir que usemos un sistema del que depende nuestro negocio. La respuesta de la abogada fue muy serena. Ella no se lo impidió a ustedes. La licencia expiró. Sistemas Línea Clara decidió no comprarla ni reemplazarla. Ese fue el momento en que la junta directiva comprendió que la crisis no había comenzado con mi renuncia. Había comenzado años atrás, cada vez que el liderazgo renovaba la licencia sin crear un verdadero plan de sucesión. Emilio empeoró la situación. Durante una llamada sobre el incidente con el cliente esa misma tarde, un ejecutivo del Banco de la Capital preguntó cómo validaría Sistemas Línea Clara la recuperación entre regiones sin la secuencia de auditoría automatizada. Emilio abrió una de mis viejas presentaciones y leyó una línea sobre la verificación por capas. El ejecutivo preguntó qué capa confirmaría la rotación de certificados después de la conmutación de errores. Emilio no supo qué responder. Intentó redirigir la pregunta a Luis, olvidando que Luis había renunciado 2 horas antes. La llamada grabada llegó a manos de la junta directiva antes de la cena. Para el martes por la mañana, el Banco de la Capital había congelado todo el trabajo de expansión. Transportes Calderón había emitido un aviso formal de revisión de su contrato. El Departamento de Finanzas revisó el pronóstico trimestral y lo redujo a la baja por 315 millones de pesos. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. La asistente de Tomás me llamó por teléfono 3 veces más. En el cuarto intento, dejó un mensaje. A Tomás le gustaría corregir el malentendido. Está dispuesto a discutir el puesto permanente de directora de tecnología. Lo escuché una vez, y luego se lo reenvié a mi abogada. Sistemas Línea Clara me había ignorado cuando yo era leal, estaba mal pagada y me sentaba a 3 metros de la oficina de Tomás. Ahora, la junta directiva estaba involucrada, los clientes estaban observando y el hombre que me había dicho que debía estar agradecida quería que yo regresara. Acepté tener una reunión, pero no asistiría sola y no regresaría bajo los términos de ellos. La reunión tuvo lugar el miércoles a las 9 de la mañana.
Tomás estaba en la sala de juntas de sistemas línea clara con Emilio, el director de recursos humanos, el asesor legal de la empresa y la presidenta de la junta directiva. Mi abogada se sentó a mi lado en una pequeña sala de conferencias en las oficinas legales de Nube Puerto Oeste. Tomás comenzó con el tipo de disculpa que dan las personas cuando todavía creen que tienen el control. Sofía. Se cometieron errores en la forma en que se manejó la transición, dijo. Nos gustaría dejar eso atrás. Yo no respondí. Él continuó, estamos preparados para confirmarte como directora de tecnología permanente, restaurar tu bono, pagar tus sueldos atrasados y añadir un importante paquete de retención. 3 semanas antes, esa oferta habría significado todo para mí. Ahora, sonaba como una factura que llega después de que el edificio ya se ha quemado. Hice una sola pregunta. ¿Emilio ha sido removido del departamento de tecnología? Tomás miró a la presidenta de la junta directiva. Podemos ajustar las líneas de reporte. Esa no era una respuesta. Entonces, ¿quieres que regrese, repare las relaciones con los clientes, restaure el proceso de recuperación y siga trabajando esquivando a la persona que causó el problema? Nadie está asignando culpas, dijo Tomás. Mi abogada abrió la carpeta que tenía delante de ella. Nosotras sí. Ella los guió a través de la línea de tiempo, la promesa por escrito de una evaluación de 90 días, mi propuesta para vender llave puente de forma justa y capacitar a los sucesores, la licencia de expansión temporal. La orden de Emilio de copiar el núcleo bajo licencia a un nuevo espacio de trabajo, la reducción del bono, la exigencia de 5 días para la transferencia de conocimientos, mi devolución de todas las credenciales de la empresa y mi renuncia bajo la cláusula que Sistemas Línea Clara había redactado. Ella no levantó la voz ni una sola vez. No fue necesario. El asesor legal de la empresa confirmó que Sistemas Línea Clara no tenía evidencia de que yo hubiera tomado información confidencial, bloqueado el acceso, dañado los sistemas o contactado a los clientes de manera inapropiada. La presidenta de la junta directiva se volvió hacia Emilio. ¿Le dijiste al Banco de la Capital que eras dueño de la estrategia de resiliencia? Emilio se removió en su asiento. Dije que la estaba liderando. ¿Entendías el entorno de recuperación? Entendía la arquitectura de alto nivel. La presidenta de la junta directiva sostuvo en alto un correo electrónico impreso enviado por Luis. Contenía 3 advertencias sobre la cláusula de patrocinador, la licencia de llave puente y el cronograma de la migración. Recibiste esto antes de la reunión con el cliente, le dijo ella. Emilio miró hacia Tomás. Tomás bajó la mirada. Por primera vez, toda la sala trató a Emilio como el riesgo que realmente representaba. Entonces Tomás cambió de táctica. Dijo que Sistemas Línea Clara podría disputar mis derechos de propiedad. Sugirió que Nube Puerto Oeste podría preocuparse si hubiera dudas sobre secretos comerciales. Él nunca usó la palabra demanda, pero quería que yo la escuchara entre líneas. Mantuve la calma. Nube Puerto Oeste no ha recibido ningún código de Sistemas Línea Clara, ni datos de clientes, precios o documentos internos, dije. Bienvenida sea una auditoría independiente de cada dispositivo y repositorio involucrado. Mi abogada agregó, también daremos la bienvenida al proceso de presentación de pruebas sobre los correos electrónicos de Sistemas Línea Clara relacionados con el intento de copia no autorizada. Tomás dejó de hablar. La presidenta de la junta directiva preguntó qué era lo que yo quería. Le dije que no regresaría como empleada. Tampoco le vendería llave puente a Sistemas Línea Clara mientras Tomás y Emilio controlaran su uso. La confianza se había roto demasiadas veces. Sin embargo, ayudaría a proteger a los clientes durante una transición limitada. Mi oferta era de 30 días de consultoría a 4 veces mi antigua tarifa diaria, pagada por adelantado. Emilio no tendría ninguna autoridad sobre mi trabajo. Sistemas Línea Clara emitiría avisos sinceros explicando que yo había renunciado voluntariamente y devuelto toda la propiedad de la empresa, y la compañía liberaría a 2 ingenieros de alto nivel de sus cláusulas restrictivas para que pudieran elegir libremente sus próximos empleos. Tomás calificó las condiciones como excesivas. La presidenta de la junta directiva le preguntó al asesor legal cuánto podría costarles perder al Banco de la Capital y a Transportes Calderón. Entre 490 y 805 millones de pesos durante los próximos 18 meses, respondió. La junta directiva aprobó mis términos.
Tomás había pasado 16 años diciéndome cuánto valía mi trabajo. A la junta directiva le tomó menos de 16 minutos aceptar mi precio. Durante el mes siguiente, ayudé a Sistemas Línea Clara a trasladar a los clientes hacia procesos temporales seguros. Documenté cada decisión y capacité al director de tecnología externo que la junta directiva contrató para supervisar la transición. Yo no rescaté a Tomás. Yo protegí a los clientes y a los ingenieros que habían confiado en mí. Más tarde, el Banco de la Capital abrió su contrato a licitaciones competitivas. Nube Puerto Oeste ganó a través de la misma revisión que enfrentó cualquier otro proveedor. Su directora de riesgos me llamó después de la decisión. Seguimos el proceso, me dijo. Tu empresa dio las mejores respuestas en lo que realmente importaba. No me habían seguido porque yo se los hubiera pedido. Habían seguido a la competencia profesional. En mi último día de consultoría, cerré mi computadora portátil de Sistemas Línea Clara y la devolví junto con un recibo firmado. Luego, entré al nuevo laboratorio de resiliencia de Nube Puerto Oeste. Mi nombre estaba impreso en la puerta de cristal. Por primera vez en 16 años, no tuve que escudarme detrás del puesto de otra persona. Mi nuevo puesto era directora de tecnología y resiliencia. Pero el puesto no fue lo que me cambió. La diferencia fue lo que venía con él. Yo tenía un presupuesto real, acceso directo a la junta directiva y permiso para construir un equipo antes de que una crisis obligara a la empresa a prestarle atención al tema. Nube Puerto Oeste financió 12 puestos en el primer año en áreas de ingeniería, cumplimiento, capacitación de clientes y pruebas de recuperación. Me negué a construir otro departamento alrededor de una persona exhausta. Cada proceso crítico tenía 2 responsables capacitados. Cada cliente tenía rutas de derivación documentadas. Cada decisión importante podía ser revisada por alguien que no la hubiera tomado. Llave Puente se convirtió en un producto comercial en lugar de un entorno privado que cargaba silenciosamente sobre sus hombros a una empresa que se negaba a invertir en él. Reconstruimos la interfaz, expandimos las pruebas y creamos términos de licencia muy claros. Los clientes sabían exactamente lo que estaban comprando. Los ingenieros sabían cómo funcionaba. Ninguna llave ceremonial podría hacer que alguien pareciera calificado sin tener que demostrarlo. Luis se unió a nosotras 3 meses después. Otro ingeniero de mayor antigüedad de Sistemas Línea Clara vino después de él. Ambos habían sido liberados gracias a mi acuerdo de consultoría y ambos tomaron sus propias decisiones. Los contraté porque eran buenos, no porque quisiera desmantelar a Sistemas Línea Clara. También contraté a 3 mujeres que regresaban a sus carreras técnicas después de pasar años cuidando de sus familias. Yo entendía lo que se sentía al ver cómo el paso del tiempo se convertía en un castigo en tu currículum. El Banco de la Capital se convirtió en uno de los clientes más grandes de Nube Puerto Oeste después de una revisión independiente de 6 meses. Durante la presentación final, su directora de riesgos me hizo una pregunta que nadie en Sistemas Línea Clara me había hecho jamás. ¿Qué pasa si no estás disponible? Le mostré el mapa de sucesión. 3 personas podían liderar el proceso de recuperación. 6 más podían apoyarlo. Cada aprobación estaba documentada. Cada contacto del cliente tenía un respaldo. Ella sonrió. Es por eso que te elegimos, me dijo. No porque prometas que nada saldrá mal. Sino porque construiste un sistema que no depende de un solo héroe. Esa frase se quedó grabada en mí. Durante años, yo había creído que ser indispensable era una prueba de mi valor. No lo era. Ser indispensable me había hecho más fácil de atrapar. El verdadero liderazgo significaba construir algo que pudiera sobrevivir sin exigirle a una sola mujer que sacrificara su vida para mantenerlo funcionando. Sistemas Línea Clara también sobrevivió, aunque se volvió más pequeña. La junta directiva destituyó a Emilio del cargo de director de tecnología. Él dejó la empresa unos meses después y regresó a la consultoría. Tomás se mantuvo como director general bajo la supervisión de la junta directiva hasta la siguiente reunión anual. Luego, renunció. Un líder externo con experiencia asumió el cargo y comenzó a reconstruir el departamento de tecnología. Algunos clientes se quedaron, otros se fueron. A los empleados que se quedaron finalmente se les dio un personal realista y una rendición de cuentas más clara. Yo nunca celebré los ingresos perdidos.
Las personas que habrían sufrido primero no eran los ejecutivos que habían creado el problema. Eran el personal de soporte, los ingenieros de nivel inicial y las familias que no tenían nada que ver con mi ascenso. Yo quería consecuencias, no destrucción. Las consecuencias alcanzaron a las personas indicadas. Mis ingresos por la licencia de llave puente me dieron la suficiente seguridad para pagar la hipoteca de mi madre. Comencé a asistir a sus citas médicas sin llevar conmigo una computadora portátil. La primera vez que apagué mi teléfono en la sala de espera de un hospital, mis manos temblaban. Nada colapsó. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundamente que Sistemas Línea Clara me había entrenado para confundir la ansiedad con la responsabilidad. El año siguiente, utilicé parte de los ingresos por la licencia para crear un programa de retorno remunerado para mujeres que regresaban a los trabajos de ciberseguridad e infraestructura. Nosotros ofrecíamos capacitación, horarios flexibles y experiencia real en proyectos. Nadie tenía que disculparse por cuidar de un hijo, de un padre o de sí misma. También me impuse una regla privada. Se acabó el trabajo ejecutivo no remunerado. No más cumpleaños cancelados por líderes que ni siquiera los recordarían. No más aceptar elogios como forma de pago. A veces, la gente me pregunta si de verdad me llevé la llave maestra cuando me fui de Sistemas Línea Clara. No me llevé ninguna contraseña, ningún dispositivo físico de seguridad ni ningún archivo secreto. Devolví cada pieza de propiedad de la empresa. La llave de plata que Emilio sostuvo en la fotografía se quedó en su estuche de terciopelo. La verdadera llave maestra nunca fue un objeto. Fue el criterio que había construido a lo largo de 16 años. Fue la confianza que los clientes depositaron en mí, el sistema que yo había creado legalmente y el valor de dejar de regalarlo gratis. Sistemas Línea Clara no me perdió en una sola reunión de la junta directiva. Me perdió cada vez que usó mi silencio como permiso. Y la mejor venganza no fue verlos entrar en pánico. Fue caminar a través de una puerta que tenía mi propio nombre, y luego sostener esa puerta abierta para las mujeres que venían detrás.